Sí, yo me voy a morir. Más milagros. Me encanta que como que hiciste como que se te hubiera ido la señal así como... No, onda real, estaba tosiendo. Tosiste en cortocircuito, sin señal, tosiendo sin señal. ¿Tú te acordáis del comercial el papel, boli, goma y papel? Y como pega, papel con papel. Sí, claro. Tirirín. Bueno, Sí, es que claro. cáchate Oh. que yo, literal, durante años estuve cantando papel, boli, boli. Como que yo solamente decía papel, boli, boli, papel. Y como pega, igual y un día una amiga, la Isi, que fue ella la que me dijo como que una vez lo estábamos cantando. Bueno, y ella canta bien. Entonces me dice como, disculpa consulta, pero ¿qué dijiste? Como en vez de boligoma. Y yo como, no, pues como lo que dice, o no como eso, pues que es como papel, papel, ¿o no? Como, ¿qué? ¿Me lo puedes volver a repetir? Y como, no, boli, y es como, es boligoma, porque claro, así le dicen los argentinos, po. Y yo, weona, literalmente durante años fui el meme de debo haber parecido un imbécil diciendo papel, boli. Obvio. A mí, ¿sabéis qué? Me da risa. A propósito, digo como de que el capítulo de hoy es de la memoria, de los recuerdos. Pero es que de la memoria porque es como de los recuerdos, pero distorsionados. Para que Tuyo, se porque mío no. no, pero es que me da risa que, porque yo no sé si esto será como tan transversal, pero me da risa que una se da cuenta cómo empieza a llegar a una edad que empieza a decir como, oye, no, es que la otra vez me pasó que, y la cagó que, la otra vez como que puede abarcar un periodo de tiempo de, one, desde como las últimas 24 horas a como 6 meses, 2 años atrás. No, como, no, es que la otra vez vi una película muy buena, o sea, bueno, fue el 2023, hace 2 años, pero fue la otra vez, onda. Oye, también me da risa que como que uno hay veces que recuerda las cosas como armando un escenario a través de pegoteo de varios lados, como que, no sé si a ti te pasa en el sentido de que a mí me ha pasado. La weona como, creo que no he tenido ese nivel de esquizofrenia, pero bueno, te voy a seguir escuchando. O sea, pero sí me pasa de repente, no sé, por ejemplo, tú me contaste una historia ¿Ya? X, que el otro día fuiste y tuviste un accidente en moto, imagínate. Y después yo estoy hablando con otra persona y me dice, sí, es que estoy muy mal, me duele demasiado el cuerpo. Y digo, sí, pues verdad que tuviste un accidente en moto, pero no eres tú, ¿cachai? Otra persona. Y quedan como, no, weón, yo no he tenido ningún accidente en moto, Ah, ya, pero igual ha tenido entonces momentos ¿cachai? esquizofrénicos. Ah, ya, pues es que yo te iba a contar algo parecido, pero me dio risa porque Tú, siento que tutti frutti mental. Ah, Tutti Frutti mental, es que siento que tu Tutti Frutti mental como que se anduvo cayendo un poco al piso porque yo sentía que el mío igual estaba como bastante como raro, pero me dio risa el tuyo porque a mí me pasa que es como que el contenido ha sido más importante que la forma, entonces me ha pasado, por ejemplo, que recuerdo algo que me dijeron, como recuerdo muy bien como lo que me dijeron, pero recuerdo que me lo dijo como X persona, ponte tú, una compañera de la universidad, como en el metro, como ya yo llegando a mi casa. Y es como, pero no, como yo sé que ya no fue, como ni siquiera sé si fue en ese momento, pero como que en el fondo en tu cabeza como que hubo una especie como de esfuerzo de economía mental, ¿cachai? Entonces como sí. que independientemente de si te lo haya dicho A, B o C persona, porque más o menos yo recordaba el lugar, Ujú. creo, como que era más importante, claro, como lo que te había dicho la persona. Weón, es que, cáchate que como que algunas veces digo realmente como la memoria es tan fantástica, es tan maravillosa. Yo tengo un recuerdo y que de hecho está asociado a tu hermano. Que bueno, yo una vez era más chico, onda como que habré tenido entre 10 y 12 años. Estaba en el colegio, en nuestro colegio hippie que ya hemos contado. Mm. Y bueno, yo no sé por qué en ese tiempo, es que yo era un niño así. A mí me gustaría decir que era un niño chistoso, pero es que también era un niño estúpido. No, no, si no es que no me quiera, pero es que, ¿cómo decirlo también? ¿Por qué me miras con esa cara? Nada, que me da risa que fue como, no es que no me quiera, pero, ajá. Y nunca dijiste, pero nunca dijiste nada, dijiste, no es que no me quiera, o sea, como que Estúpido, referiste hasta ahí dije. nomás, Ah, como ¿quieres que que lo me diga de encantó. nuevo? Estúpido, dije, estúpido. No, Soy un estúpido. Eso querías escuchar allá.
Mira, es que ¿no? me gustaría como indicarlo con precisión y yo diría que, o sea, a ver, toda la vida he sido una persona histriónica, ¿cachai? Y en ese Ujú. tiempo, como a mí igual me gusta el humor absurdo, o me gustaba quizás más antes, porque también cuando niño de verdad era como, ah, chistes del peo, onda, lo más chistoso del mundo, chistes del poto, no sé. Y un tiempo bueno, igual antes contamos que jugábamos pintas hasta los 14, como por ahí vienen los antecedentes, que me Claro. dio en esa época por hacer como el baile del trasero, como el baile del poto, y me ponía a bailar como no sé, así como tipo como Shin-Chan, como apuntando con el poto, porque no era mostrándolo como bajándome los pantalones ni nada, onda todo con ropa, obviamente. Claro, claro. Pero como que en un momento incluso me empezaba como a dar golpes como en los glúteos, como ocupando mi poto de tambores y como cantando una canción estúpida, así como, bueno, no sé qué habrá sido, pero filo, así como, ah, este es el baile del poto, como pa, 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 como el poto, y bueno, no sé. Debe haber sido una estupidez y bueno, lo debo haber estado haciendo así, pero cagado de la risa 1 minuto y medio porque según yo no había nadie ahí viéndome y de repente veo y el que fue nuestro profe jefe estaba apuntándome haciendo que todo el curso de tu hermano me viera y como que dijo así Pero, como, weón, weón, es como... que, ¿Qué está haciendo como ese niño? Y todos se me quedaron frénate, viendo. No, weón, es que me dio una vergüenza que de ahí en adelante frénate. eso nunca más lo volví a hacer. Que igual está Frénate, bien. frénate. O sea, es que, a ver, ese profesor, que fue nuestro profe jefe en la media, también dejó traumado a un compañero nuestro sin saber que era compañero nuestro hasta que leyó el anuario de nosotros. Pues, weón, le tiró una botella a la basura, le llevó un compañero y en el fondo este compañero salió llorando del basurero y él quedó como, pero weón, ¿qué hacía este culiao ahí? ¿Cachai? Pero lo que quería volver era que, weón, como que literalmente hice el ridículo. Gente se rió de mí porque me vio haciendo el ridículo. Y ya sí, obviamente fue una Ya, pero ¿cuántos años estupidez. tenía? Y weón. Ya dije, pues como entre 10 12 años, era un niño. Es que por eso te digo, pues ponte tú. ¿Te acordás cuando salió la película de Bob Esponja? Ah, es que yo tengo una historia con esa película, por eso lo estoy diciendo. ¿Pero te acordáis? Pues, la del cacahuate. Sí, ya, pues, ¿cachai? Que en alguna parte hacían un baile como donde se tapeaban el cuerpo y la weá. Se tapiaban. Sí, como así. Ay, así como de tapiar las ventanas, así como que se empezaban a poner maderas con clavo en el cuello. No, eso es tapar una ventana, no tapear. Yo me acuerdo que una vez estaba viendo la película en mi casa y traté de seguir los pasos del baile de como que él hacía cuando hacía los taps. Ah, de ahí era eso, del tu 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 tu, tu 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 Sí, tu. sí, 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 sí. Weona, de ahí era. Entonces yo traté de aprender esa wea y, y lo estaba tratando de No. hacer y mi hermano me vio y obviamente que de ahí me empezó a wear forever and ever, pues. Weón. Uno estaba teniendo ahí una convulsión y obviamente vos tú pensabas que lo estabas haciendo perfecto, pues hermano. Tú te veías así, soy un bailarina toda raja. Es Y que, bueno, de afuera se veía un niño convulsionando. bueno, es que yo me siento muy identificado con ese video chileno, no sé si decir meme o viral, de como un niño chico, igual así como muy chico, que está como empezando a bailar electrónica como en su pieza, y como que el hermano mayor lo graba y se ríe de él, y es como, igual lo encuentro pesado porque, bueno, el niño lo estaba pasando, estaba en su salsa el niño. No sé si cachaba ese video, pero me siento 100% identificado porque siento que es como, el niño está como en pijama, como con pantuflas de tigre o de león, entonces siento que es como que tengo Ay, la conciencia de que de repente sé que quizás me puedo o me podría llegar a ver como muy como ridículo haciendo algo, pero porque estoy en la intimidad de mi casa, ¿cachai? Entonces lo estoy pasando así demasiado bien, como lo estoy pasando onda lo máximo y sé que puedo estar como también como en pijama y como con pantuflas de Crocs, onda como el real como soy, weón, una papa que se cayó detrás de una encimera. O sea, no porque esto suena demasiado mal, porque es como que tuviera mala higiene. No, pero digo como estáis en tu casa en pijama, como obviamente en tu intimidad, ¿cachai? Como obvio que si te claro. empiezan a grabar de la nada, como que te vaya a ver pésimo, pero tú sabes que a tus adentro lo estáis pasando increíble porque no sé, ponte tú, estáis escuchando una canción muy buena, ¿cachai? Y te pusiste a Claro. bailar, a mí me pasa eso, ¿cachai? Me encanta que hayamos llegado a ese punto. De hecho, yo lo que quería recordar ahora, en verdad, a mí lo que me gustaría decir, que es el núcleo de todo este capítulo, es que con la Cata tenemos
No, Yo no no lo sé de puedo qué creer. estamos hablando. Oficialmente me perdí en esta historia. No, pero ¿cómo te voy a hacer tanto la weona? La tonta Es que weona. tenemos un montón de historias, entonces Es que con la Cata tenemos dos. Con la Cata tenemos al menos dos anécdotas donde para que la gente lo entienda, yo a ella la cambié pero total y radicalmente de mi memoria y el recuerdo o termina siendo sea, un producto distorsionadísimo. el Alzheimer, weón, el Alzheimer. Es que No, yo el ni siquiera Alzheimer y diría los prematuro, cambié. más. Yo ni siquiera diría me cambiaste. En uno definitivamente me borraste y en el otro me intercambiaste. En ese En sí, el otro pero te hice aparecer en vez de otra o persona. sea, me intercambiaste por la persona que realmente estaba ahí Onda, contigo, weón. literalmente menos mal no te generé esquizofrenia porque por un momento te dije te odio, te elimino de mis recuerdos y por otro lado te dije te amo tanto que te voy a inventar a ti en este recuerdo en vez de esta otra persona. Y para que la gente lo entienda, ay, ¿cuál podemos contar primero? El del electivo, weón, partamos por ahí. Ya, ya, entonces esta vez querís tú partir contando tu visión, ¿cómo lo sentiste tú? Ya no, mira, es que yo voy a hacer una acotación súper clara de este electivo. Nosotros Ya, teníamos un acotación de electivo. la cata. Acotación. Electivo biología que se toma para los últimos 2 años de colegio. Uno puede tomar 3 electivos distintos. Dentro de los que yo tomé fue biología mis últimos 2 años, que claramente este weón también tomó conmigo. Por El Percy se supuesto. lo dijo, Es, vamos a meternos con esta weona a la guerra de la biología. es que somos muy Y científicas. muy, muy perra. Y ya, pues, weón, hicimos Oye, muy casi todos los trabajos probeta. de ese Muy electivo. tuba de Hicimos, ensayo tuyo. bueno, que fuimos sacados de un laboratorio, nada que decir. No, Y bueno, yo todo, salí casi, de la panocha de mi el mamá. Yo diría que como el 90% de los trabajos que hicimos en esos electivos los hicimos juntos. Entonces, esta es la mejor parte, porque figurábamos, yo cada vez que entraba al electivo, bueno, ni siquiera en los primeros días, sino que ya onda, mes 5 de la wea, yo cada vez que entraba, este wea me miraba y me decía, ¿qué hacía acá? Y yo, "Weón, si yo estoy en este Real. electivo contigo, weón. No, yo, weón, sí, más encima tenemos que hacer un trabajo juntos, vamos a la mitad del trabajo, hay que terminarlo para la presentación, weón. Y él como, no, y yo, sí, weón. Y yo literal Ay, era así amo. como, yo no sé, este weón viene drogado, curado, algo al colegio, porque no puede ser que weón no se acuerde que llevamos, weón, 7 trabajos y de los 7, 6 hemos ido juntos, weón. Y no se acuerde que yo estoy en este electivo con él. Y tenía que mostrarle pruebas de que yo había estado con él en el electivo, que habíamos hecho trabajo juntos. Y bueno, ahí recién decía, ah, ¿verdad? Y yo como, no puedo creer esto, bueno, onda como literalmente eliminada. Después de que la Cata contó cómo ella vivió este recuerdo donde efectivamente yo a ella la eliminé un par de veces nomás de que compartíamos este mismo curso. Un par de veces, dejémoslo así. Es que un par pueden ser igual 16 pares, que son 32. A mí me pasaba que yo, de hecho, incluso puedo dar más detalle, que es lo peor de todo, que es como, sí, su señoría, sí, soy culpable y tengo más pruebas en mi contra. Claro. Y es que yo recuerdo perfecto estar subiendo la escalera de ese colegio, que era muy colores como medio como azul con rojizo ladrillo y ese como piso como de goma, como medio como naranjo desteñido. Y íbamos subiendo por ahí. A mí me encanta que tú en verdad viste mi cara y dijiste Sí, algo no, no tuve está que bien en ese recuerdo. corregirme. Es Como que, que, ¿cómo le diría? Como rosado me- pálido. Era como cuando el es que chicle de frutilla está muy masticado. bueno, mi cara fue porque yo dije, o sea, mi cara ni siquiera fue porque ese color está mal identificado, sino que mi cara fue de, concha tu madre, ¿cómo recordáis con tanto detalle algunas cosas? Bueno, yo recuerdo ¡Ay, que me en la escalera tenía baranda encanta! metálica y gomas pegadas en el piso para que no nos cayéramos. Punto. Para ver lo que selectiva que es mi memoria. Sí, me di cuenta, pero como que ese detalle específico que como, mi cerebro fue como, mi cerebro literal volteando mi cabeza en 360 para tratar de conseguir esa imagen del color que tú estabas describiendo como diciendo esa wea. Ay, me O encanta. sea, en mi retina claramente no se quedó esa wea. Sí, de hecho, de la Eli que también ya hemos hablado acá, ella también de repente me ha dicho lo mismo, como, weón, que heavy que de repente recordáis cosas como con mucho detalle, pero lamentablemente
probablemente tú no fuiste una de ellas en algún momento. Y yo, como te digo, recuerdo perfecto estar subiendo a ese curso. Podrán haber sido, qué sé yo, 2, 3 de la tarde, como a esa hora nos habrá tocado más o menos. Sí. Íbamos subiendo tú y yo juntes al lado y yo como que ya subí todo como los primeros peldaños contigo y cuando íbamos subiendo el segundo, yo digo, uy, como que parece que vamos al mismo lado, como si yo voy para biología y ella tiene que ir para otro lado. Y yo recuerdo perfecto girar mi cabeza para el lado y mirarte y decirte ay, Cata, mi amiga querida del alma y de la vida, ¿qué haces aquí? Como, ¿por qué tengo el honor de toparme contigo yendo Otra vez, a mi curso, que es mío? como a mi Solo, clase. sí. Como, ¿a dónde se dirige usted, dama emperatriz? Y tú como, yo no sé si estuviste en estado vegetal, pero Mati, llevamos onda como 8 clases juntos, como así tú tenemos un trabajo a media. Como literalmente, ¿dónde estuviste el último tiempo? Como... Pero yo recuerdo muy bien eso, como girándome para preguntarte por qué venías al curso en el cual tú estabas inscrita conmigo, como... Y esa escena, esa situación pasó más de una vez. O sea, y no solo en la escalera, sino que yo recuerdo una perfecta, que tú estabas ahí sentado en estas mesas metálicas que tenían en el laboratorio, el laboratorio que compartía física, química y biología. Todo, weón. Y que, bueno, Cocina, literal, ya. yo iba entrando y era ese día que íbamos como a separar las moléculas de ADN, no sé qué, de los hígados de pollo y que había que me traer juguera y pedazos de pollo, toda la wea. Y, bueno, literal, yo así entrando a la sala y figuraba La Cassandra. tú, onda, sentados los dos juntos en la misma mesa conversando más allá. Y, bueno, y tú dándote vuelta como, Cata, ¿qué hacías aquí? Y yo como, otra vez, weón, como, va. ¿Cuántas veces se tiene que repetir estas? Y la Cassandra. mirándote weón, onda, tiene que estar aquí en su clase. Efectivamente, terminas de aclarar que esos nombres censurados, los censuramos los nombres porque no les pedimos a esas personas sus consentimientos como en esto, entonces es mejor así. Total, no Eso, y para importan. respetar su privacidad, sus nombres no son referentes importantes para el hecho de lo que estamos conversando realmente. En la O anécdota sea, como, solamente importa que una compañera tú te también olvidaste de mí otra vez. y que además había más gente dándose cuenta de esta situación, o sea, un Alzheimer evidente ya, un deterioro de como las funciones cognitivas de Deterioro retener. cognitivo. Evidente. Hay una última anécdota más que tenemos donde yo cambié, o sea, donde yo de nuevo modifiqué a la Cata, pero en el sentido inverso esta vez. O sea, esta vez no me borró, me intercambió por la persona que realmente estaba en esa memoria. Sí, ya. En el fondo, mi recuerdo de todo esto, que lo admito, es el falso, era que yo estaba bajando un día en la tarde, ya pueden haber sido 5 de la tarde, quizás cerca de las 6, con el atardecer hacia el horizonte, bajando ¡Ah! con Terrible chamullo. no, real, bajando con una querida compañera que era la que tengo aquí al frente, Cata. Íbamos bajando y de repente se nos acerca en bici nuestra profesora de educación física, que eso para que lo entiendan del resto de las personas es como clases de deporte. Sí. Gimnasia, no le decían en otros colegios, bueno, se entiende. Como que pasa esta profesora de nosotras de educación física, que era eterna de toda la vida, pero regia la yegua, Hasta el día de hoy es profesora. Sí, una profesora que ha durado toda la vida, que se veía bien, pero igual era flojita. O sea, yo no sé si definiría a esa profesora como floja, pero sí le gustaba las comodidades de que la atendieran las alumnas de repente, pero no como en un proceso de te Eso voy a sonó dar muy mejor nota mal. por eso, sino que en un Eso concepto sonó como de, muy onda. ¿This is child abuse? no, qué No, horror, pero sí, güey. en el fondo lo que quiere decir la Cata es que era una buena profe, pero también de repente tenía unas actitudes de mala profe que sorprendían negativamente, porque era como, ¿por qué aceptáis como que gente sea, por ejemplo, tan floja? Como pensando que acá hay gente a la que le gusta el deporte. Pero bueno, no sé, habrá sido cosa de cada quien. Y la cosa es que pasa esta profe en bici y como que nos saluda
saluda, se aprovecha de despedir de nosotras una vez más y nosotros también la saludamos. Y en mi recuerdo, de hecho, que es lo que dije antes, que fue más importante como el contenido que la forma, pero en el fondo no, pero en el fondo sí, era que yo, más allá de que la Cata era la que estaba a mi lado o no, era que yo recuerdo que esta profesora, porque nuestro colegio quedaba bien arriba, igual venían bajadas, o sea, unas bajadas que tú de verdad, aunque pongáis la bici en como No sé, es velocidad que por eso digo que 6. tu recuerdo está súper mal, weón, pero tú terminas. Aunque bajes teniendo la bici como en el cambio más duro, como igual como que se te van a como rotar los pedales, como claro, no vaya a poder tampoco hacer como mucho más esfuerzo, al menos de que tengáis una bici con cambios realmente muy duros. Y recuerdo a esta profe como al parecer teniendo los cambios de la bici muy livianos y girando los pedales pero a una velocidad, weón, como de Looney Tunes, como weón, como girándolos rapidísimo. En bola quizá lo estaba girando para atrás como para no avanzar, pero la cosa es que los estaba girando así rapidísimo y como que nos dice así como, ya, chao niñas, yo me voy. Y empieza así como a girar muy rápido los pedales y no avanzaba nada. Y era como obvio que no vas a avanzar nada si tenés como el cambio súper como ligero, tenés que ponerlo mucho más duro. Como que fue muy random la situación. Así la definiría yo. Bueno, muy como dije, como caricaturesca, como muy estúpida. Y eso a mí me dio mucha risa y eso yo después se lo recordaba a la Cata. Pero la Cata cuando yo le contesto tiene la otra versión que es la verdadera, que la va a contar ahora. O sea, de partida yo me río porque ya esta historia ha vuelto a cambiar. Porque sí, No, efectivamente el Mati en esta historia me ponía a mí en el recuerdo. Y cuando él me dice, pero ¿te acordabas cuando la toda esta historia? Pero esa vez cuando él me dijo, ¿te acordás cuando la... Y por eso yo digo que todo lo del atardecer era chaya, porque literal, la venía de ese cambio porque venía en la mañana llegando a la escuela. Partamos de esa base. Esa fue la versión de esa vez. Y por eso te digo que la no, cambiaste. me, me niego a no, me niego a aceptar esto. Te juro, güey. Y yo Me cuando él me dice, niego, pero lo te voy a acordás, editar. la conversación efectivamente entre nosotros ocurrió una tarde, pero la situación del recuerdo pasó una mañana. Entonces ahí hay un crossover de cosas. O sea, literalmente yo como en la primera parte del capítulo queriendo proponer una wea muy como... No, los recuerdos, que heavy como son y tú como Mati, realmente tuviste un derrame. O sea, realmente pegoteaste ahí con moco, dos cosas. Güey, si yo pues decía, mi tutti frutti no es nada al lado tuyo, porque tus tutti frutti son puta, güey. Y Se yo me le cayó decía, al guau, si yo piso, lo nunca. puse de nuevo en el plato y le eché Mm. leche condensada encima. Exacto. O sea, literal. Y yo cuando el mamá me dijo esta historia, yo le decía, bueno, yo no estaba ahí, y él insistía en que sí. Y en eso llegó una compañera que es la que realmente estuvo cuando vieron esto en la mañana, que es la Dani, y dijo, weón, era yo la que estaba ahí. Y yo como te dije que yo no estaba en ese recuerdo, weón, yo nunca he visto a la llegar en bici a la escuela, onda, nunca llegó tan temprano. Ay, weón, qué amor. ¿Sabéis qué? De hecho, me gustaría terminar cerrando esta tanda de... Pero solo porque me acordé de esta anécdota, que es de que, para dar contexto, en nuestro colegio había una niña más chica que era, creo, como de otro país de Latinoamérica, no me acuerdo, ponte tú como el colombiana, pero que ya estaba esta niña en nuestro colegio que en el fondo a lo que quería llegar es que tenía como un acento que, claro, en ese tiempo para nosotras, imagínate, hace como 15 años atrás era como un acento como raro, pero claro, nos dijeron de dónde era, ahora claramente yo no lo recuerdo, pero parece que esto tampoco. Y la cuestión es que como tenía ese acento raro daba risa, pero además ella había tenido como comportamiento más de alguna vez como medio raro. De hecho, yo no sé si quiero contar todos los otros, pero la cosa es que en algún momento como que yo estaba con esta weona, con la Cata, o da lo mismo si había estado con otra persona antes leyendo este cartel, pero a medida que como que yo estaba ahí en esta situación se fueron sumando más de ustedes, o sea, fueron llegando más de nuestro grupo de amigas. Y lo que pasó es que yo estaba leyendo el cartel que era como estas típicas ventas que no sé si en el resto de los colegios ahora me imagino que sí, que es como que uno vende queques y jugo y cosas así como dulce y saladas para juntar plata para cualquier Los lesera. paseos Claro, para tener un o paseo después. actividades del curso Claro, actividades outdoor. Y extracurriculares. claro, y como que estábamos leyendo eso y de repente llega la niña esta y lo empieza a leer, como que ella empieza a leer onda como todo de nuevo lo que estaba ahí, pero ella para mí tenía un acento que de verdad era como, ah, Oda, como veo que están leyendo el cartel de nuestra venta. Sí, vamos a vender.
Vamos a vender emparedados, dulces, chocolate con malvavisco. Tú realmente estás ahí como pidiéndole perdón a la vida por reírte de esto. Es Weón, ¿y que qué? voy a pedir perdón porque voy a hacer una acotación. La niña no era de otro país. Yo no sé dónde tú sacaste ¿Qué esto. era, Tea? No, no, sí, te digo, que yo recuerde, a mí nunca me dijeron que ella era de otro país. Si a ti te lo Ah. dijeron y estáis seguro, bacán, pero según yo no. Según Oye, es yo, que hasta qué pasa si esa información la obtuve porque después la niña me fue a retar y la como que me vino a decir así como, oiga, ya, pues no se ría. Y es como, ah, pucha, ¿por qué? ¿De que habla raro? No, es que es de tal país. Ah, ya. Porque recuerdo que alguien pero nos yo haya creo dicho después. sinceramente, de todo corazón, creo que ella hablaba así porque de haber tenido algún tema en el desarrollo del habla, más que por el hecho que fuera a otro país, porque yo no conozco a ningún venezolano que hable así y conozco varios. Ya, es que lo que pasa es que yo, puta, ya no sé cómo terminar de contar esta anécdota, pero básicamente en el fondo lo que pasó es que claro, había una niña que efectivamente tenía una forma de hablar que la definiríamos como rara, o a nosotros nos parecía rara. Poco frecuente, Claro, como decía la Cata, como si tuviera efectivamente como un problema al habla, que puta, en bola puede ser algo que se hubiera corregido como con fonoaudióloga, no sé, qué sé yo. claro. Pero la cosa es que nos dio, pero particularmente a mí me dio tanta risa que ella de verdad lo dijera como casi como un mono animado, como lo de que tendremos chocolate con malvaviscos, que yo me Claro, empecé a aguantar la risa, onda, de verdad como respirando, onda, implosionando, onda, yo estaba implosionando y como que esta niña como terrible. que termina de leer la lista y nos dice así como, sí, ¿les parece bien o no? Y yo como que no sé por qué me atreví a contestar y le quise decir como sí, pero como me estaba aguantando la risa fue como... "Ujú", como, bueno, tratando de hacer un esfuerzo y hago eso y bueno, y me reviento en risa, me empiezo a reír para adelante y para atrás, bueno, pero muerto de la risa parecía un balancín. Terminando la anécdota, es que yo me reí, yo realmente me reía y me reía y de repente Sin realmente me parar. detuve, sí, me detuve para mirar al lado a la niña y la niña mirándome con una cara y yo de verdad me arrepiento de esto, obviamente me gustaría haberle pedido perdón, pero es que nunca más la vi en la vida porque ya se fue del colegio. Ahora vamos a hacer una nota con una anotación específica. Se fue por culpa tuya. No, ¿Te cachai, que de weón? hecho igual iba a decir como creo que igual ella se fue cuando nosotros también estábamos como a poco de graduarnos, entonces como que Un par calzó de años. una cosa o la otra primero, pero sí, ya se fue primero y claro, yo como decía me arrepiento obviamente de esto, lo que estoy diciendo está mal, pero lo que honestamente pasó es que yo cuando la miro para el lado y veo que ella está a punto de ponerse a llorar, yo como que me contuve un segundo o menos y me seguí riendo igual como me seguía riendo, me había estado riendo todo ese rato. Y en eso llegaba la Cata, llegaba nuestra otra amiga la Dani, la Eli, y como que todas cachaban lo que estaba pasando y me acuerdo que más de una me empezó a decir así como, Mati, como Ubícate, para. control. Y hasta que eventualmente la niña se fue nomás. Y obviamente yo nunca le quise hacer daño, pero me dio risa y que me hubiera encantado que ella se riera conmigo, pero es que claramente era demasiado burlón, Es que demasiado. tú no te estabas riendo con ella, te estabas riendo de ella, weón. Ese es el Sí, problema. pues, y yo no quería que por supuesto se sintiera así, pero obvio que se sintió muy así porque me estaba riendo de cómo lo había dicho. Pero no era Claro. como, ah, eres tonta, eres estúpida, sino que para mí de verdad era como, weón, hablas muy chistoso, ¿cachai? Pero claro, pues eso obviamente le terminó como haciendo daño y como te digo, me hubiera gustado pedirlo perdón, pero bueno, en ese tiempo no tenía la herramienta. Ahora hago este acto simbólico, pero... No, bueno, aparte que convengamos que también en esa época éramos inmaduros en muchas cosas, o sea, no, lo tuyo También, no venía de un acto de maldad, venía de una reacción exacto. natural de tu inmadurez de ese momento, que tampoco justifica el hecho de que ella se haya sentido mal por eso, ¿cachai? Como que en el fondo no quiere decir que el acto esté bien, pero no viene con una maldad natural, ¿cachai? Claro. Eso. Ay, me encanta. Gracias por aclararlo. Oye, ¿te gustaría que pasemos entonces a lo de los colores para ir cerrando? O sea, bueno, y en verdad este episodio quiero hablar un poco de esas memorias intercambiadas y bueno, de cómo la mente tiene sus pasadizos místicos para jugarte malas pasadas y buenas pasadas con la memoria. Así que yo creo que este capítulo termina esta conversación de las memorias concluyendo en que mi amigo tiene un tutti frutti mental claramente encaminado desde el deterioro cognitivo de su memoria, que es bien severo desde etapas bien tempranas.
Oye, bueno, y un poco en esa tecla, los colores que trajimos hoy, yo siento que al menos el que yo traje por hoy, para hoy, tiene un poco esa cosa como medio ambivalente, pero me gustaría que tú partieras primero, entonces nos contaras como por qué trajiste ese color y nos contaras un poco al respecto, Cata. Yo traje el color naranjo y lo traje porque en verdad me gusta la perspectiva psicológica que tiene el color y creo que como que tiene que ver un poco con la intención de este capítulo en esta oportunidad, ya que el naranjo de por sí representa lo que es la energía, el entusiasmo, la calidez, la diversión, ¿cachai? Es parte de como estimular las conversaciones y como todo lo que tiene que ver con el apetito, y ya que acá teníamos un poquito de mezcla de todo, me gusta mucho y aparte, bueno, hablar un poco de la base del color naranja que muchos de nosotros sabrán que es la mezcla del rojo, que tiene que ver con la energía, con la furia y ese tipo de cosas, junto con el amarillo, que tiene que ver con la calidez, ¿cachai? La alegría y eso, po. Y entender un poco que al final es un color que yo creo que se asocia súper bien un poco con nuestras anécdotas, sobre todo desde el punto de vista de cómo se asocia a la calidez, la risa, la diversión, las energías que queríamos buscar en este episodio. Es que efectivamente, como dices tú, el naranjo es un color que se forma por el rojo y el amarillo. El rojo, como bien lo dijiste, un color intenso y el amarillo un color como luminoso, entonces enérgico. Entonces, de hecho, efectivamente el naranjo se asocia, como bien lo dijiste, como a cosas de repente como medias carismáticas, pero algunas veces no necesariamente tiene que ser como un carisma extrovertido, sino que también puede ser como una especie como de calma, como de amabilidad, por decirlo así, porque de hecho yo te quería preguntar, ¿el naranjo que estás trayendo ahora es como naranjo nomás o es como tú estás pensando en algún naranjo en particular? No, yo naranjo en general, como no, Ya. no tengo un naranjo particular, pero porque en verdad creo que el desarrollo del color no tiene de este color no tiene mucho tiempo en la historia de la humanidad, en verdad. A mí me gusta ir como deep down como bien Sí, profundo en las adelante, por favor. investigaciones y en verdad como originalmente a este color ni siquiera tenía nombre originalmente, o sea, su nombre original era rojo amarillo, justamente porque su mezcla venía de esas dos tonalidades básicas. Lo de las Y bueno, naranjas, ¿o no? normalmente se utilizaba en murales como egipcios y romanos más que nada, pero porque en su inicio fresco se veía de ese color, con los años empieza a pasar a un color más terracota o más como tierroso finalmente, obviamente por la deterioración del color. Y en verdad como decir que gracias a que los pigmentos no hace mucho tiempo relacionados con este color, convengamos, no hace mucho tiempo Renacimiento, para toda la historia que tiene la humanidad, pues recién el momento donde se empezó a usar el como naranjo más como lo conocemos hoy en día, debido a que se pusieron a usar pigmentos como que duraban más en la tonalidad del color y que bueno, en esa época, obviamente por la dificultad también de su proceso, se utilizaba mucho en artículos de lujo, por si acaso, así como en telas de lujo que normalmente ocupaban los europeos, los nobles europeos. Sí, de hecho te había preguntado lo de las naranjas porque yo además tenía entendido de que en algún momento cuando las naranjas fueron introducidas Desde Asia a Europa, como que la gente efectivamente, como dijo la Cata, no tenía como en el fondo, como en el diccionario, por decirlo así, la palabra naranjo o naranja. Claro. Y cuando trajeron las naranjas, la fruta, de hecho como que les dijeron algo como lo que tú dijiste al inicio, como que como dijeron como, ah, son como color como amarillo oscuro, ¿cachai? Y no había Claro, una como rojo palabra amarillo. para Sí. nombrar el color naranjo o naranja, valga la redundancia, de la misma fruta naranja. Y eso, como pensando en el idioma, a mí me parece muy interesante. O sea, sí, en el desarrollo del idioma y también del color como tal, porque al final, obviamente, al principio venía de pigmentos mucho más naturales, y Claro. cuando empezó el tema de de la industrialización de los colores, o sea, como a trabajarse más profundamente, fue cuando empezó a hacerse más popular y a estar más de moda, porque obviamente era más lograble, porque previo a eso, era obviamente, como dije anteriormente, un color que se utilizaba en vestimentas más de lujo, y previo a eso, mucho más exclusivo, tenía mucho más relación con las cosas religiosas, con los vestimentos murales religiosos, porque no era un color que se pudiera utilizar en todas las pinturas, justamente por el como su difícil proceso de recolección, por decirlo de alguna forma. Sí, yo quería comentar, el color que yo traje es un color en particular, pero como lo hizo la Cata, yo igual lo voy a explicar en Mm, general para que se entienda. Pero el color que yo
yo traje a propósito como de lo ambivalente que dije antes, o de lo medio ambiguo, que en el fondo es como que se entiendan más de una cosa a la vez, o que no quede muy claro como qué es lo que se tiene que entender, es el color como verde amarillento, como piensen en un color medio como casi verde neón, como verde limón por ahí. ¿Y por Ujú, qué ese color? Y en el fondo también como que es lo interesante de ese color, es que el verde, de hecho, bueno, es un color que sabemos que es como entre la mezcla de el amarillo con el azul, o sea, colores de nuevo, el amarillo ya lo dijimos antes, ¿cierto? Como energía, como chispeza, luz, alegría incluso, como ese tipo de energía, y el azul que es el complemento como opuesto perfecto, como más oscuro, entre comillas, más apagado, pero también como más relajado o más tranquilo, podríamos decirlo así. Entonces el verde como que está como fluctuando en ese espectro como entre en una energía como media calma, pero igual también media intensa. Entonces es un color interesante porque, por ejemplo, tú bien lo sabes, ocuparte en el mundo de la salud, tipo digo como médico, enfermera, donde entregan como una atmósfera efectivamente de media de como tranquilidad y de repente hay trajes como más claros, tipo así como color menta, pero además también el verde es un color que en el caso de las plantas por la clorofila, lo vemos mucho, como decía en el ujú. otro capítulo, como el azul, lo vemos mucho en la naturaleza. Y de hecho en el ser humano, el ser humano, los como colores primarios que tenemos para ver no son el rojo, amarillo y el azul, sino que son el rojo, el azul y el verde. Entonces el amarillo en el fondo se crea como por consecuencia de que está entre medio del rojo y el verde, pero el verde es un color como principal y es muy interesante porque si tú lo pensáis, efectivamente agarrando esos tres polos, igual lográis tener todos los otros colores que son el naranjo, los tirados más como para el celeste, calipso, morados que serían la fusión entre el rojo y el azul, que eso ya lo hablaremos en otro capítulo. Entonces, lo interesante del verde es que así como puede algunas veces reflejar algo como bueno, algo como sano, como algo naturalmente bueno, también piénsenlo en algunas películas como Maléfica de Disney o cosas, ya sean como escenarios de películas o videojuegos, donde hay como desechos radiactivos, ahí ese verde está asociado como así cuando dicen como un caldero y como sulfuro, como las brujas, que es un verde como asociado más como a lo malo, a lo negativo, que sería como el verde que podríamos asociar, por ejemplo, cuando salen hongos de un queso que se nos quedó en el refrigerador, que de hecho es un verde incluso como medio azulado, algunas veces con algo de blanco. Entonces por eso también me parece que el verde finalmente es un color como que puede parecer tan ambiguo, como que se puede asociar como a cosas entre comillas como muy buenas y como sanas y medias tranquilas, pero por otro lado como a cosas como más malas. Igual acotando un poco respecto a eso, hablando que justo hablamos del verde y el naranjo, que efectivamente en la naturaleza, por ejemplo, hay tipos de ranas o sapos que si tienen ese color como más neón de verde o más naranjo neón, generalmente son indicativos de que son animales venenosos, porque tú en este caso Ah, son sí, ranas o po. sapos venenosos. Entonces, me gusta mucho porque en la ambigüedad de la naturaleza tú encuentras el naranjo como un color saludable, como cuando encontráis mandarinas o naranjas, y tenéis también las plantas como tal, que la mayoría de ellas Claro. pueden ser súper positivas y saludables y pueden incluso ayudarnos a terapias de dolor o de ansiedad por las cosas que tienen en su corteza o en sus hojas, pero también pueden llegar a ser venenosas si uno no sabe con qué se está enfrentando, Exacto. lo cual es bastante loco, crazy. Sí, me encanta. Oye, eso, amiga, me encantó en el fondo como pensando en que este capítulo quedaría para como la posteridad si efectivamente de adulto me da Alzheimer, que ojalá no sea así, como ayúdenme como con este material. Pero imagínate el trabajo difícil que les tocaría a ustedes, como hacerme escuchar esto para recordar cosas, pero como teniendo mucho cuidado de que tenemos que escuchar tus versiones nomás para pero al mismo Claro, tiempo como, es que no, es que tú las recordáis de otra manera, entonces sería como un Inception dentro de un Inception dentro de otro Inception, entonces no, quizás sí, mejor dejarme terrible. en mi delirio nomás ya. Sí, sí, sí. Mira, preocúpense de que me bañe y no me esté bajando los Preocúpenme, pantalones. preocúpenme de Preocúpense que de no que me, aparezca en boxer en la mitad de una casa diciendo por qué estoy en boxer. preocúpense de que eso no pase y de que sí pase que me duche. Que ya pasó, convengamos. No, ¿qué va a pensar la gente dicha si fuera de contexto? Bueno, en Bueno, es algún momento que haremos
contexto. Sí, Va, es va a que venir, va a llegar. sí, no, sí, de hecho, pero a mí también me pasa que es como qué emocionante, como que quedo muy emocionado de seguir grabando más capítulos para después contar esa otra anécdota que todavía falta. Claro, o sea, todavía queda para rato. Aquí queda, tenemos una No, vida de anécdotas. bueno, literal. O sea, bueno. No, y además no solamente anécdotas como humorísticas, sino que también anécdotas paranormales. Pero eso ya también es para más adelante. Paranormales. Ya, pues, así que eso, amiga, me encantó conversar contigo. Espero que la gente se vaya reflexionando sobre la memoria. Pero eso, me gustaría saber cómo la gente de repente recuerda o si la gente en general es buena para recordar o no, cómo sienten que son sus memorias. Pero eso, me parece interesante que la gente, que hayan personas que recuerden más, hayan personas que recuerden menos, hayan personas que recuerden muy distorsionado, como alguien que Sí. habló acá, Eh, gente que recuerde con más Estaría, precisión. estaría bueno tener un poco de contacto después a través de las redes sociales, pero ya vamos a ir armando esa parte con el tiempo. Yo solo quería finalizar agregando un detalle que efectivamente las guaguas, los bebés, las niñas de las infancias de poca edad, efectivamente pueden, y esto me va a dejar muy mal parado, pero efectivamente las infancias pueden tener recuerdos distorsionados porque como todavía obviamente están formando el pensamiento que primero es concreto y después abstracto, pueden ser que dos Mm. situaciones se parezcan y por ejemplo un niño chico, no sé, de 3 4 años, las fusiona en un mismo recuerdo porque esas dos situaciones se parecían, ¿cachai? Entonces no es algo trascendental porque puede pasar, pero me da risa haberlo dicho porque es como, pareciera que yo mantuve un pensamiento infantil bastante sostenido en el tiempo Puede ser, y, altamente probable. y este año cumple 30 años. Claro, No sé si se y entendió, este pero año dije cumple, 30 años. y este año llegan los 30 y siempre. Este año llega la finalización de mis 20. Dejé de ser Claro. joven, ahora ya me voy desahuciado para la sociedad. Ahora voy a empezar con los dolores de espalda, las gastritis por noches de trago. Pero por eso yo espero que mi segundo aire llegue a los 40, 50, ojalá no se demore tanto más y ya después ahí, la que viene ya muy a largo plazo, ya no me pidan más Ya, ya. planificación. Ya amiga, Ay, te Dios santo. amo. Te amo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima, baby.